Este caso se ha convertido en uno de los más inquietantes de la historia reciente de Reino Unido, no solo por los crímenes, sino por todo lo que revela sobre las grietas del sistema sanitario británico. A partir del nuevo documental de Netflix, la historia de Lucy Letby vuelve a abrir heridas, preguntas y teorías encontradas sobre qué pasó realmente en aquella unidad neonatal. Nacida en 1990, Lucy Letby parecía encajar en el perfil de la enfermera modelo, dedicada, tranquila, con vocación por el cuidado de los bebés más frágiles. Tras formarse en la universidad local, empezó a trabajar en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra, un centro público que atendía a recién nacidos prematuros y con complicaciones. Para sus compañeros, era la típica profesional fiable a la que se le podían asignar los casos más delicados, y hasta llegó a ser mentora de estudiantes de enfermería, guiando a quienes daban sus primeros pasos en la profesión. Entre junio de 2015 y junio de 2016, algo empezó a ir terriblemente mal en esa unidad neonatal. Bebés prematuros que se encontraban relativamente estables colapsaban de forma súbita, sin una explicación médica clara y sin que los protocolos estándar lograran salvarlos. Los registros del hospital empezaron a acumular muertes, y casi muertes en un periodo muy corto de tiempo, hasta el punto de que los propios médicos comenzaron a sospechar que no estaban ante una simple mala racha clínica. Cuando se revisaron turnos y horarios, un patrón inquietante emergió en Lucy Letby. Estaba de servicio en un número llamativo de esos colapsos y fallecimientos. Los bebés sufrían cuadros extraños. Algunos presentaban aire en la circulación sanguínea, otros signos compatibles con envenenamiento por insulina, y en ciertos casos les habían administrado cantidades de leche muy por encima de lo normal. Eran mecanismos de muerte silenciosos que, sin un análisis forense minucioso, podían confundirse con complicaciones propias de bebés extremadamente vulnerables. Las sospechas internas no surgieron de un día para otro, sino de meses de incomodidad creciente entre varios médicos de la unidad. Uno de ellos relató cómo llegó a sentirse extremadamente incómodo, dejando a Letby sola con un bebé que ya estaba inestable, y como al regresar, descubrió que el tubo de respiración se había desconectado, provocando una situación crítica. Aún así, y pese a estas señales, la reacción oficial del hospital fue lenta, burocrática y, según muchos críticos, peligrosamente complaciente. En lugar de separar inmediatamente a Letby del contacto con pacientes, la dirección comenzó por moverla a funciones administrativas, asignándole un puesto en una oficina de riesgo y seguridad del paciente. Formalmente, se trataba de una medida de prudencia, mientras se revisaban los procedimientos y competencias del personal, pero no se informó abiertamente a las familias de que había una investigación en marcha sobre la muerte de sus hijos. Esta opacidad interna sería, unos años más tarde, uno de los puntos más polémicos del caso y uno de los pilares del debate público sobre la cultura de encubrimiento en la sanidad británica. En 2016, el Colegio de Enfermería comunicó oficialmente a Letby que estaba siendo investigada por la muerte de varios bebés. Ella seguía sin antecedentes disciplinarios, sin denuncias previas y con una imagen profesional impecable, por lo que, según declaró, pensaba que todo se reduciría a una revisión de rutina y a su eventual regreso al trabajo clínico. Lo que no sabía es que la policía ya estaba recopilando datos, revisando historias clínicas y cruzando turnos, muertes y colapsos, en lo que acabaría siendo una de las investigaciones médicas más complejas del país. En 2018, Letby fue detenida por primera vez como sospechosa de múltiples homicidios, aunque fue liberada mientras se ampliaban las pesquisas. Tras nuevos análisis, nuevas pruebas y una revisión masiva de historias de unos 4.0 bebés atendidos en el Countess of Chester y en otro hospital donde hizo prácticas, fue arrestada de nuevo en 2020, esta vez ya con cargos formales. La Fiscalía de la Corona presentó 22 acusaciones, que incluían el asesinato de 7 bebés
y el intento de asesinato de otros 6. Todos ellos, recién nacidos, extremadamente vulnerables. El juicio, que comenzó en octubre de 2022, se alargó durante unos 10 meses, convirtiéndose en uno de los procesos por homicidio más largos de la historia reciente del Reino Unido. La acusación describió a Letby como una figura calculadora, capaz de ganarse la confianza de sus colegas mientras ejecutaba lo que llamaron asaltos asesinos contra los bebés a su cargo. Presentaron ante el jurado un mosaico de pruebas, análisis clínicos, correlaciones estadísticamente anómalas entre su presencia y los colapsos, mensajes personales, notas escritas a mano y testimonios de profesionales que la habían visto en escenas clave. Entre los métodos descritos por la Fiscalía, destacaban 3 patrones: la inyección deliberada de aire en el torrente sanguíneo de los bebés, el envenenamiento con insulina y la sobrealimentación con leche en cantidades que sus pequeños organismos no podían soportar. Estos procedimientos no dejaban siempre una marca obvia y podían confundirse con complicaciones naturales de la prematuridad, sobre todo en un entorno donde la mortalidad es estadísticamente más alta de por sí. Para los acusadores, esa aparente invisibilidad era precisamente parte de la sofisticación de sus actos. La defensa de Letby, en cambio, planteó un escenario muy diferente. Sus abogados argumentaron que el verdadero problema residía en lo que llamaron fallas en serie en la atención dentro de la unidad, apuntando a una combinación de falta de recursos, protocolos inadecuados y prácticas clínicas deficientes. Sostuvieron que, cuando la situación se volvió insostenible y el hospital necesitó una explicación para las muertes, Letby fue convertida en el chivo expiatorio perfecto por una dirección más interesada en proteger la reputación de la institución que en asumir su propia responsabilidad. Tras más de 110 horas de deliberación, el jurado encontró a Lucy Letby culpable del asesinato de 7 bebés y del intento de asesinato de otros 6. Fue absuelta de 2 cargos de intento de asesinato, y en varias acusaciones adicionales, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. La ambivalencia sobre algunos puntos no evitó que, a ojos de la opinión pública, se asentara la imagen de Letby como la peor asesina en serie de bebés de la historia moderna del Reino Unido. En el 2023, el juez dictó una de las sentencias más severas posibles en el sistema británico, en cadena perpetua de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. En la lectura del fallo, la describió como alguien cuya maldad bordeaba el sadismo, subrayando la indefensión absoluta de sus víctimas y la traición a la confianza depositada en ella como enfermera neonatal. Letby no estuvo presente en la sala para escuchar la sentencia. Se negó a asistir, y la noticia de que pasaría el resto de su vida en prisión le fue comunicada a distancia. Todo esto, por sí solo, habría bastado para convertir el caso en un símbolo del horror. Pero el verdadero impacto social vino cuando se conoció que, durante meses, varios médicos habían intentado alertar a la dirección del hospital sobre el patrón de muertes y la posible implicación de una mano humana. Esas advertencias, según múltiples testimonios, fueron ignoradas, minimizadas o gestionadas de forma tan lenta que los colapsos continuaron produciéndose mientras la unidad seguía funcionando con normalidad de cara al público. Para muchos críticos, el caso Letby desnuda una cultura de no hacer olas dentro de ciertos estratos del NHS, el Servicio Nacional de Salud británico, un sistema que, bajo una enorme presión económica y de recursos, habría desarrollado reflejos defensivos en proteger la imagen de la institución, contener el escándalo y evitar reconocer errores estructurales que puedan derivar en demandas millonarias. En ese contexto, las voces incómodas, médicos que cuestionan protocolos, estadísticas que no cuadran, patrones que apuntan a fallos sistémicos, pueden ser ignoradas o incluso silenciadas. Tras la condena, el gobierno británico anunció una investigación independiente para revisar no solo los crímenes, sino la manera en que el hospital y las autoridades sanitarias respondieron a las primeras alarmas. La revisión abarca desde la gestión de riesgos
y la comunicación interna, hasta la formación del personal y la cultura de reporte de incidentes graves. La pregunta de fondo es incómoda. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si se hubiera actuado antes sobre las sospechas? El nuevo documental de Netflix, centrado en la investigación y en las grietas del sistema, se adentra precisamente en esas zonas grises, a través de testimonios de familias, médicos, expertos legales y periodistas. Muestra tanto la imagen de la enfermera de la muerte, que aterrorizó al Reino Unido, como la posibilidad de que la narrativa oficial haya simplificado, en exceso, un entramado de errores médicos, estadísticas confusas y presiones institucionales. No se trata de exculpar a Letby de manera automática, sino de interrogar cada eslabón de la cadena, desde los protocolos de la unidad neonatal hasta la forma en que los datos se interpretaron en los tribunales. En Reino Unido, el caso ha abierto un debate profundo en varios frentes. Por un lado, hay quienes ven en la condena un triunfo de la justicia, un mensaje claro de que, incluso, quienes se esconden tras una bata blanca pueden ser desenmascarados. Caiga quien caiga. Para estas voces, cuestionar ahora el veredicto es una falta de respeto a las familias, que llevan años lidiando con la pérdida de sus hijos, y con la idea de que alguien les arrebató la vida deliberadamente. Por otro lado, ha surgido un grupo de expertos, académicos y analistas que dudan de la solidez de algunas pruebas estadísticas y médicas presentadas contra Letby. Paneles de especialistas han señalado que, en un entorno de cuidados intensivos neonatales con graves deficiencias, es posible que parte de las muertes se debieran a causas naturales o a una mala atención generalizada, y no necesariamente a una acción homicida directa. Para ellos, el riesgo es que el sistema sanitario haya descargado toda la culpa sobre una sola persona, en lugar de enfrentarse a sus propias responsabilidades estructurales. La polémica ha llegado tan lejos que se han planteado revisiones y paneles expertos para reexaminar la condena y las condiciones en las que murieron los bebés, dependiendo de sus conclusiones. No se descarta que el caso pueda volver a los tribunales o que se reabran debates sobre la cadena perpetua impuesta. Mientras tanto, Lucy Letby sigue en prisión, convertida en un símbolo que cada bando interpreta a su manera: monstruo, implacable para unos, y posible víctima de un error judicial, amplificado por el miedo y el sensacionalismo mediático para otros. Para las familias, sin embargo, el documental de Netflix significa revivir el trauma, pero también recuperar algo de agencia. Algunas ven en él la oportunidad de que el mundo escuche su versión, más allá de titulares e informes judiciales, de mostrar quiénes eran esos bebés y cómo sus muertes destrozaron vidas enteras. Otras quieren que el foco se desplace hacia el sistema, hacia las reuniones en las que se ignoraron advertencias, los correos internos que nunca salieron a la luz y las decisiones de gestión que pudieron haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. En este contexto, la figura de Lucy Letby se convierte en un espejo incómodo para la sociedad británica. Por un lado, encarna la ruptura del pacto de confianza que existe entre pacientes y profesionales sanitarios. La idea de que la persona que sostiene a tu hijo en brazos pueda ser también quien lo ponga en riesgo. Por otro, obliga a preguntarse cuánto entendemos realmente de lo que ocurre detrás de las puertas de las unidades de cuidados intensivos. En un mundo de cifras, decisiones rápidas y protocolos que a menudo se toman lejos del escrutinio público. Al final, el caso Letby no habla solo de una enfermera y de una serie de crímenes atroces, sino de un sistema entero enfrentado a sus propios límites. Habla de la delgada línea entre el error médico y la negligencia, entre la justicia y la necesidad de encontrar un culpable, entre la transparencia y el impulso de proteger la reputación por encima de todo. Y sobre todo, nos recuerda que detrás de cada estadística, de cada informe oficial y de cada documental, hay familias que lo perdieron todo en una sala fría de hospital, mientras confiaban en que estaban en el lugar más seguro del mundo.